Vamos a hablar ahora de inflación. Tire, ¿me ponés la placa número 1 que tenemos preparado para hablar de estos términos? La que dio a conocer el INDEC y el acumulado y la DEIE y demás. Bueno, fíjense ustedes, ya lo vamos a hablar con Vanina. La inflación de junio fue del 3,7%. El acumulado en el año 2018, el 16%, la que había estimado el gobierno a nivel nacional. Y si hacemos la comparación interanual junio 2018 contra junio 2017, venimos a esta parte del cuadro, casi 30% de inflación. Un guarismo similar al que hoy se plantean los economistas privados y también aquellos que consultan los funcionarios del Ministerio de Economía a nivel nacional. Una inflación que rondará entre el 29 y el 32% para todo este año. Vamos a hablarlo con Vanina Vitale, porque hoy finalmente se dieron a conocer estos números. Sí, y si te parece, pasamos rápidamente a la segunda placa, claro que sí, para tener el dato de cuáles son esos rubros que más aumentaron en esta inflación de junio del 3,7%. Esto a nivel nacional. Exactamente. 3,7% a nivel nacional. El transporte se ubicó en primer lugar con el 5,9%. El rubro de los alimentos, usted seguramente lo ha notado en las góndolas, con el 5,2%. Y el rubro de la salud con el 4,3%. Y estos, repetimos, son los datos a nivel nacional. ¿Te parece que repasemos los del IPC, el índice del precio del consumidor? Dale. De aquí, de la provincia de Mendoza? Pasamos a la siguiente placa para dar cuenta de que la inflación de junio fue un tanto menor en la provincia de Mendoza. La registrada fue del 3,2%. El acumulado del 2018 es del 20% y la interanual, que bien vos decías y hacías la comparación junio 2017 a junio del 2018, fue del 33%. ¿Por qué impacta de manera diferente? Por cómo, y utilizando el mismo término del impacto, juegan algunos retoques en materia de transporte, en materias de servicios públicos y en materias de términos de salud. Sí. Que no en todos lados y en todas las regiones de la Argentina se han incrementado de la misma manera, porque muchos tienen componentes estrictamente locales. Por ejemplo, nosotros aquí el precio del transporte público de pasajeros, o en términos de los costos adicionales de las prestadoras de algunos servicios públicos que tenemos en Mendoza, a diferencia de otras regiones o de otras provincias en la Argentina. Bueno, y ahí tenés entonces en esta siguiente placa esos rubros. Aquí en la provincia de Mendoza, el transporte se ubicó con el 6,1% de inflación en el mes de junio, el de los alimentos 5,2% y equipamiento y hogar fue lo tercero que más aumentó con el 4,9%. Ante estos datos, Fernando, lo que se había comunicado luego del 15,7% de aumento salarial que se cerró con los 19 gremios de la provincia, el gobernador había anunciado que en caso de superar la inflación a nivel nacional, dato INDEC, ese 15,7%, se activaría la cláusula gatillo y de esta manera lo anunciaba esta tarde en conferencia de prensa. Vamos a cumplir con esa cláusula gatillo que empieza a activarse a partir de ahora, porque la inflación INDEC Cuyo ha superado el 15,7%. Empezaremos a aumentar ya para este mismo mes que viene, liquidaremos los sueldos con ese pequeño aumento. Los que llegaron a un acuerdo vía paritarias y el único gremio que no llegó a un acuerdo, pero que nosotros por decisión unívoca del gobierno vamos a incorporarlo en esa cláusula gatillo. Recuerdo que lo ofrecimos en el proceso negociador y no fue aceptado. Esta era la palabra del gobernador Alfredo Cornejo en una conferencia de prensa que fue convocada esta tarde. El gobierno no había dicho absolutamente nada en las últimas horas, esperando definitivamente un dato que ya tenía y lo tenía muy claro, a partir de lo que el INDEC venía midiendo, ¿no? Todo parecía indicar que finalmente iban a activar esta cláusula gatillo. Hay 4 gremios que no cerraron esto en paritaria, por caso del SUTE. Por tanto, la semana que viene, entre lunes y martes, va a salir un decreto para que ellos también sean incluidos en la cláusula gatillo, junto con penitenciarios y policías que no paritan y que también van a haber incrementado el aumento acorde a la inflación mes a mes, como anunció el gobernador y los celadores, por supuesto. Estos son los 4 sectores que la semana que viene tendrán noticias. Y AMPROS es el único gremio que queda exento del decreto y de la cláusula gatillo, porque ellos son, vos recordarás, Fernando, los que contrataron
con un economista y ellos mismos propusieron otra escala de aumentos que fue la suba mensualizada. Es el único que cerró ese trato y en lo que va del año, de acuerdo a lo que ellos propusieron y les terminaron aceptando, ya han conseguido un 20% de aumento. El ministro de Hacienda habló de inflación. Está claro que la situación macroeconómica en los últimos 2 meses se ha modificado sensiblemente. Han cambiado cambió la proyección de tipo de cambio, cambió la proyección de crecimiento, se ha ajustado sensiblemente a la baja, cambió la proyección de inflación, implica un esfuerzo, pero bueno, estamos en condiciones de hacerlo. Usted hablaba del poder adquisitivo, y que con esto de alguna forma los trabajadores no lo pierden, pero es difícil a esta altura del año pensar que no se está perdiendo de a poco el poder adquisitivo, ¿o no? ¿Qué le parece, digo? Bueno, a ver, hay que pensarlo también como un todo. Nosotros recuerden que en el mes de enero inmediatamente se dio un aumento del 5% y todavía no había aumento de ningún precio en ese momento. Hemos tenido reuniones con autoridades nacionales y bueno, hemos manifestado nuestras preocupaciones. Creo la importancia, más allá del orden fiscal, que es absolutamente necesario. Creo que en Mendoza hemos sido clarísimos y lo hemos hecho desde el primer momento. Vamos a repasar a modo de información práctica cuáles van a ser los detalles técnicos de la activación de esta cláusula de ajuste automático. Con los haberes del mes de julio, los trabajadores de esos 16 sectores, más policías, penitenciarios, docentes y celadores de la Dirección General de Escuelas, van a tener reflejado en su básico un incremento de la diferencia, en este caso un 0,3% aproximadamente, y así va a suceder mes a mes. Los básicos de estos trabajadores van a tener el incremento que informe el INDEC en torno al IPC para la zona de Cuyo. Y se mantiene vigente, obviamente, el tercer tramo del incremento, que era el 5,5%, aplicar a partir del 1 de noviembre. Personal policial y penitenciario no está alcanzado por la negociación salarial. Hemos entendido que es necesario una recomposición salarial a través de la aplicación de esta cláusula de ajuste automático y de otorgarles el incremento que resulte de ello. Lo mismo respecto de docentes y celadores, que como bien recuerdan, la negociación salarial fracasó luego de que ofrecimos no solo este 15,7% con una cláusula de ajuste automático, sino también un incremento mensualizado similar al que finalmente acordó AMPROS. Todas esas propuestas fueron desestimadas por el gremio. Lo que decía Ulpiano Suárez respecto de AMPROS es el acuerdo que ellos realizaron conforme a la suba que iba registrando la DEIE. Por tanto, nosotros consultamos telefónicamente a Claudia Iturbe, la secretaria general de AMPROS, y ella nos decía que están ajenos, por supuesto, a esta cláusula gatillo, llevan 20% de aumento acumulado en lo que va del año y conformes con el acuerdo que propusieron y les aceptaron. Por parte del SUTE, Sebastián Enríquez nos comunicaba que ellos creen que este es el gran triunfo de la perseverancia que ha mostrado ese gremio y que además siguen a la espera de la reapertura de paritarias. Por parte de judiciales, Carlos Ordóñez, el secretario general, celebra y manifiesta su contento por que se cumpla lo acordado en paritaria, pero consideran que los artículos de primera necesidad siguen estando por encima de ese 16% de inflación anunciado por el INDEC. Consultando también a los trabajadores de ATE, Roberto Macho, el secretario general, nos comentaba que van a pedir que el aumento salarial de los próximos meses, algunos, los de salud, tienen 1 más, los de la administración central 2 más, sean realizados conformes al aumento que ya sería registrado en el próximo mes con el incremento de la cláusula gatillo, algo que el gobierno provincial se anticipó y anunció que así será.